Hola, muy buenas. Soy Ignacio Bizuri de Bison Trade y hoy tenemos con nosotros otra vez a Héctor Moedano que nos va a saludar. Hola, muy buenas tardes y gracias Ignacio por la invitación. Buenas tardes, Héctor, y vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante por el mundo en el que nos encontramos y viendo cómo está presentando oportunidades, pero queríamos un poco definir los conceptos y básicamente para este crecimiento de los canales que tenemos, que hay mucho neófito y mucha persona que todavía no tiene muy claros los conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pueden ser las acciones de una empresa, la renta variable y la renta fija como concepto contrario? Perfecto. Bueno, pues como bien dices, en el día de hoy vamos a hablar de la renta fija, vamos a hablar del mercado de los bonos y bueno, lo que debemos de entender es que tanto por la vía del equity, de las acciones, como por la vía de la deuda con los bonos, pues serían las dos grandes o los dos grandes bloques con los que una empresa puede buscar financiación. Puede salir a bolsa y puede vender parte de su equity y que puede reinvertir o puede directamente pues pedir financiación a pues entidades o incluso a particulares que serían inversores y en los que pues se crea un producto que en vez de ser una acción pues es un bono y en la cual tú le prestas dinero a una compañía, a una empresa, a un estado, porque luego hablaremos de los diferentes tipos de bonos y te devuelven pues ese capital, si obviamente si la empresa se mantiene hasta el vencimiento del bono, de cuando te tiene que pagar, más un pequeñito interés. Obviamente existen muchas tipologías de bonos porque hay algunos que, bueno, que te pagan upfront, es decir, que te pagan antes, otras que te van pagando por el camino a través de los cupones, otros que son de cero cupón y te lo pagan todo al final. Pero bueno, en esencia se trata de una forma en la que las compañías se pueden financiar de una manera diferente al equity. Bien, has comentado ahora que hay diferentes tipos de bonos, ¿no? Cuéntanos un poco tipo de interés, crédito, ¿a qué tipo de bono podemos llegar a comprar como inversor? Bueno, yo me centraría en los dos principales, porque bueno, podemos hacer una diferenciación muy clara entre lo que sería un bono corporativo y lo que sería pues un bono de un país, ¿no? Un bono público que se llama. De los más famosos, pues obviamente serían los bonos de Estados Unidos. Aquí en Europa pues tenemos también los bonos alemanes, que son los que se utilizan también de referencia, sobre todo para calcular las primas de riesgo. Y bueno, luego dentro de lo que sería la parte corporativa, pues pueden existir muchísimas tipologías, porque bueno, puede ser una empresa que simplemente está buscando financiación para su negocio completo, también pueden buscar financiación para un proyecto muy específico. Y bueno, dentro de lo que es la amalgama, ¿no? de todos los bonos que podemos encontrar, pues como digo, se pueden diferenciar pues por la tipología, luego también pues podemos encontrar una serie de bonos que ya no solo por la estructura, sino por la calidad crediticia que tienen y por lo tanto, pues bueno, se trata de un universo de inversión muy interesante y en el que la mayoría de inversores retail no prestan atención cuando es un mercado que básicamente es mayor o más grande en cuanto a volumen que el propio de la renta variable, aunque no lo parezca, ¿no? Por la poca importancia a veces que se le da a la hora de crear carteras. Has hablado de la calidad. Es un concepto muy importante que también se mide en la renta variable, pero en el caso de la renta fija, tenemos que seguir en especial interés un poco a los productos que son de inversión, grado de inversión y los que no. ¿Qué tipos de rating, ¿no? ¿Cómo se mide la calidad de la renta fija? Bueno, por hacerlo de forma muy sencilla, existen lo que se conocen como las agencias de calificación, que lo que plantean pues, es una serie de modelos que le asignan pues, el riesgo implícito que tiene pues, un bono o cualquier inversión, porque recordemos que las propias compañías ya no solo tienen un rating, sino también las propias emisiones. Es decir, hay veces que la compañía puede tener un rating, pero la emisión específica puede tener otro diferente porque tenga un colateral o porque sea un bono a muy corto plazo y entonces pues bueno, es más raro, ¿no? que falle una empresa para pagar pues esos cupones o ese principal. Entonces, bueno, lo que hacen simplemente pues, es analizar la capacidad de repago más los intereses que tiene esa compañía o ese proyecto y le asignan pues, una calificación. De normal se suele utilizar pues, un sistema alfanumérico, pues triple A, triple B, triple C. Bueno, esto podríamos poner algún enlace también en la descripción si se considera conveniente, pues para que podamos entender un poquito más. Pero bueno, como bien apuntabas, Ignacio, aquí la importancia o la clave está en diferenciar entre grado de inversión y grado de no inversión o high yield, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como bonos basura. Cuando hablamos de high yield,
nos estamos refiriendo a aquellos bonos que por su naturaleza tienen un mayor riesgo o una mayor volatilidad y que por lo tanto pues el bonista, la persona que compra, puede encontrarse con ciertos problemas de liquidez o riesgo de crédito y por lo tanto pues ni cobrar el principal ni cobrar los intereses que estaba esperando. Porque aquí vamos a hacer un matiz, cuando hablamos de renta fija no implica que tengamos fijo o que tengamos asegurado el cobro, sino que lo que es fijo es el rendimiento que cobraríamos en el caso de que esa empresa no quiebre. Pero obviamente si por el camino quien nos tiene que pagar ya no existe, pues obviamente perdemos todo nuestro dinero. Y aquí es donde está la clave. Sí, la verdad es que es un concepto que la gente no entiende muy bien con la renta fija. Pero luego otros conceptos muy básicos que, bueno, normalmente suele ser una realidad y es que cuando sube la renta variable, baja la renta fija, ¿no? Y en estos momentos pues son unos momentos históricos que no hayamos vivido nunca antes, es otro Black Swan de estos, ¿no? Cisnes negros que pasan cada día más comúnmente. Pero, ¿qué sucede? Ahora ha caído la renta variable y ya ha caído la renta fija. ¿Eso a qué se debe y va a poder suceder? Vale, bueno, es muy buena pregunta, yo creo que es muy adecuada, pero debemos de tener un concepto muy claro y es entender cuáles son los drivers que motivan los movimientos de los bonos. Obviamente, pues hay unos conceptos que nos podríamos estar aquí horas y horas, pero por hacerlo de forma resumida y que la gente que nos está escuchando los entienda bien, en primer lugar tenemos el crecimiento esperado. El crecimiento esperado es cómo va a ir la economía, cuál va a ser, pues obviamente, el riesgo de que nosotros prestemos un dinero y si obviamente las cosas van mal, tendremos mayor riesgo de que ese dinero no nos vuelva con los intereses. Luego, por otro lado, vamos a tener las subidas de tipos, porque obviamente si estamos encareciendo el precio del dinero, si yo ya tengo un pago fijo, o sea, como inversor, pues fíjate, porque si yo estoy prestando a un tipo de interés del 1, pero al cabo de 1 o 2 años los tipos de interés suben y todo el mundo se tiene que financiar al 3, tu bono no tiene sentido porque estás prestando tu dinero más barato, entonces venderás tu bono. Y luego, por último, la inflación. Si tú tienes un bono que te está pagando el 1, como decíamos en el ejemplo, pero de repente la inflación es del 7, pues tampoco tiene ningún sentido mantener un bono que no te están ni siquiera cubriendo la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que unidos estos tres drivers que, como estamos viendo, o la persona que nos está escuchando ya puede empezar a entender por dónde van los tiros, si lo estamos sumando a que esto se ha trasladado a la economía real, es decir, que hay poco crecimiento, tenemos subidas de tipos y encima hay inflación, pues se produce que los dos mercados, tanto renta variable como renta fija, pues vayan en la misma dirección. Porque una cosa muy importante y que hay que comentar en el tema de los bonos, de la renta fija, es que cuando hablamos de rendimiento de la renta fija, una cosa es la yield, una cosa son las tires que estamos obteniendo de rentabilidad, pero otra cosa son los precios de los bonos. Es decir, si yo estoy comprando un bono y me estoy llevando un cupón fijo a un determinado precio, pues tendré una yield, vamos a poner un ejemplo, del 5%. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nadie quiere ese bono y todo el mundo los está vendiendo, yo puedo comprar un bono a menor precio que me paga el mismo cupón. Por lo tanto, matemáticamente, esa TIR va a subir, porque con menos dinero estoy comprando algo que me está pagando un poco más. Entonces, bueno, con esos tres aspectos y con esta explicación, yo creo que se entiende muy bien cómo mientras haya poco crecimiento, sigamos viendo subidas de tipos y siga habiendo una inflación disparatada, probablemente la correlación de los dos mercados va a seguir siendo elevada. Luego, en relación a estos bonos dólares o americanos y los europeos, teniendo un poco como referencia, debemos tenerla ahí. ¿Cómo ves, en función de cómo está el euro contra el dólar a día de hoy? Ha mejorado algo, pero está casi en la paridad. ¿Bonos en dólares, bonos en euros? ¿Cómo sitúas tu la preferencia entre una divisa y la otra? Perfecto. Bueno, así a simple vista, obviamente yo primaría por tener divisa en aquella moneda que está respaldada por un banco central que se está preocupando por hacer su divisa fuerte. Y me refiero desde la perspectiva del inversor. Otra cosa ya es si nos metemos en temas macro de si a Estados Unidos le conviene más tener un dólar fuerte o más débil. Pero yo me refiero a la economía doméstica que puede tener cualquier inversor dentro de su propia cartera. Obviamente, si estamos viendo que la Fed no se lo ha pensado tanto a la hora de subir los tipos de interés, pues obviamente, y por meras matemáticas, el dólar se tiene que revalorizar. O sea,
lo que estamos viendo básicamente es que se está utilizando el dólar como valor refugio, que esto también es importante. Ya no se está viendo el euro como algo estable, sino todo lo contrario. Estamos viendo mucha pasividad por el Banco Central Europeo. También es verdad que a nivel internacional, pues la crisis y el conflicto de Rusia y Ucrania no le afecta igual a Estados Unidos, que es menos dependiente, obviamente, a nivel energético de muchos otros países, y esto obviamente se nota. Por lo tanto, por tener una conclusión rápida, y esto lo hablaba también en otros podcasts y en el canal de YouTube, yo siempre primaría por tener al menos una parte de la cartera denominada en dólares, al menos por el momento. Luego también una cosa importante, una cosa es que una cosa es que estemos cobrando el cupón y otra cosa es que podamos comprar un bono en sí mismo en dólares. Yo desde mi punto de vista y por hacerlo sencillo de cara a un inversor, pues lo que podría buscar también es simplemente invertir a través de ETFs, que esos ETFs ya pueden estar denominados en otras divisas y no hace falta que estemos buscando todos los días unos bonos, que si los compramos, que si los vendemos, sino que podemos irnos a unos ETFs o incluso a fondos de inversión en renta fija, como el que, bueno, desde Renta Markets Miralta Bank hemos analizado en el canal, y que, bueno, que están dando pues unas rentabilidades mucho mejor de la que quizá podría encontrar un inversor retail peleándose solo contra el mercado. Sí, la verdad es que en el caso de Sequoia estamos bastante contentos porque además de proteger al cliente, que es algo que ya vimos en su momento, que tiene un ratio SAR, es decir, ratio riesgo-rentabilidad muy atractivo, pues está comportándose bastante mejor que el sector. En estos momentos que, bueno, pues la teoría de Markovich está siendo pues, un poco compleja o por lo menos no adecuada a los momentos en los que estamos viviendo. Y luego, otra cosa que te quería preguntar que hablando de la inflación, porque vamos, los bonos Bastil están donde están, que presumiblemente igual suben, pero en principio están donde están. Bonos ligados a la inflación, o sea, podemos llegar a este punto en el que podamos pues, comprar un producto, un bono, en el que también nos veamos beneficiados de la inflación galopante que estamos sufriendo. O sea, el problema de ir a buscar, ¿cómo decirlo?, inversiones ligadas a la inflación tiene un pequeño problema y es que precisamente vas a estar invirtiendo en contra de los bancos centrales, porque los bancos centrales son los que ahora están, o se pretende, ¿no?, que estén precisamente posicionados en contra de la inflación. Entonces, como algo a nivel táctico, algo a nivel del corto plazo para aprovechar pues algo más coyuntural, puede tener mucho sentido. Pero recordemos de que obviamente pues, los objetivos de los bancos centrales en su conjunto es de que la inflación sea moderada. Entonces, bueno, aquí es donde estaría un poco, pues ese, como digo, algo más táctico y no algo a tener, pues a lo mejor con un 80% de la cartera. Vale, ya como última pregunta, no te voy a poner más aprietos. Eh, los tipos, ¿vale? Ujú. No sabemos cómo de agresivos van a ser los bancos centrales, la Fed, pero sí que sabemos que están descontando en 2023 ya bajadas. ¿Qué va a ser esto? ¿Un carrusel? ¿Subimos, bajamos? ¿Cómo ves el entorno macro de tipos? ¿Te refieres a las posibles subidas o bajadas de tipos de interés? Yo aquí solo veo subidas. Es decir, mientras tengamos inflación, la prioridad va a ser esa. Como digo, a nivel de bancos centrales ha quedado visto que subir un 0,25 no tiene ningún efecto. Obviamente, pues a nivel económico y, bueno, pues a nivel de financiación sí, pero no está cubriendo la inflación. Por lo tanto, o se producen subidas de un punto directamente o de 1,25, como bueno, se está incluso barajando, ¿no? El Banco Central Europeo tenía unas perspectivas de ver si subía 0,25 o 0,5 y ya hay algunas voces dentro del propio Banco Central que buscan ya subir hasta un punto directamente. Entonces, como digo, el tema de la inflación creo que es el objetivo principal y, bueno, pues yo solo veo subidas de tipos. Sería muy difícil en los puntos en los que estamos en los que se produzca una baja de tipos. Sí, era más de cara ya a ver los efectos que ha tenido, que veremos en 2023, y ver cómo van a jugar con esa política para ver cómo Mm. resulta bueno, la reducción de la inflación, que además pasa también por otra serie de factores que tampoco están en su mano. Bueno, vamos a Claro. dejarlo aquí, Héctor. Un placer otra vez. La verdad, muy interesante, muy atractivo. Y esperemos que en la siguiente tengamos otro tema tan interesante como este.
Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación, como he dicho, y bueno, espero poder volver pronto por aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.